Buena tarde, compañeras y compañeros universitarios. Les saludo con mucho afecto desde esta actividad convocada por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, el YEPA-IMA Huagro. Agradezco a todas y todos ustedes la atención a esta convocatoria, a este ciclo de conferencias de este semestre que ha convocado a especialistas del ámbito de las ciencias sociales que ponen énfasis en sus estudios de investigación sobre los diferentes temas de la agenda de nuestras disciplinas. Agradezco puntualmente el día de hoy la participación, además la aceptación que tuvo la doctora Ligia Tavera de poder estar con nosotros en esta actividad y poder impartirnos la conferencia que a continuación vamos a escuchar, los movimientos sociales y el derecho, una reflexión directiva histórica. Para nosotros, en el YEPA-IMA, nos representa, además de un tema prioritario y relevante, entendemos que se trata de uno de los temas más importantes de la agenda del estudio de las ciencias sociales, el de los movimientos sociales que expresa, por supuesto, la dinámica de cambio en la sociedad, desde las diferentes expresiones de pues la población, la sociedad, y que ello impacta en la transformación de nuestra propia dinámica social. Eso será abordado y explicado desde la exposición de la doctora Ligia Tavera, a quien nuevamente le agradezco puntualmente que esté con nosotros, nuevamente en el instituto, en esta ocasión a la distancia, pero con nosotros en el YEPA, y por supuesto esperando que esta actividad nos permita mantener esta dinámica de trabajo y de colaboración que ha sido estrecha, que ha sido enriquecedora además, y que ha permitido al instituto, desde sus líneas de investigación y desde el trabajo que realizan profesoras y profesores en el YEPA-IMA, pues obviamente establecer un elemento de apoyo para las investigaciones que se realizan desde Guerrero. Agradezco también puntualmente el acompañamiento a esta sesión del doctor Martín Fierro Leiva, subdirector del instituto, especialista en movimientos sociales, profesor titular de esas asignaturas en nuestros programas académicos de licenciatura y posgrado, y también, por supuesto, la presencia del doctor Raúl Fernández Gómez, profesor del YEPA, también especialista en la materia, titular de las asignaturas que centran su análisis en el estudio de los movimientos sociales. También puntualmente quiero agradecer la asistencia y colaboración, el apoyo para la realización de esta actividad de la maestra Mariela Cázares. Decirles a todas y todos ustedes que en este semestre vamos a estar convocando de manera periódica actividades académicas como la que el día de hoy se desarrolla, y todas estas actividades en el marco, por supuesto, de la celebración de los 20 años de actividades académicas del YEPA-IMA que cumpliremos en febrero del 2022. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos ustedes. Doctora Ligia Tavera, nuevamente mi gratitud y mi afecto a usted y mi reconocimiento, por supuesto, al trabajo académico que representa. Le dejo el uso de la palabra al doctor Raúl Fernández Gómez. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, doctora Ligia Tavera. La verdad es un motivo para mí de mucha alegría tenerla con nosotros en el instituto, aunque sea por la vía virtual. Y ya esperemos que las condiciones de sanidad cambien para poder tenerla nuevamente aquí con nosotros. Yo brevemente voy a referirme un minuto sobre todo para nuestros alumnos, que sepan de esta relación que hemos establecido con usted y que ha sido usted muy generosa con nosotros, con el instituto, y solamente comentar que a nuestros alumnos que conocimos a la doctora Ligia Tavera por un texto que publicó en el año 2000 un colectivo de Flaxo sobre una ficha de los movimientos sociales, un documento realmente fundamental para el inicio y para el conocimiento de ese cambio de estudios. Lo seleccionamos como libro de texto y después tuvimos la gran fortuna de participar en el Congreso de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, y la fortuna fue que la doctora Ligia era una de nuestras o la principal persona que iba que estaba revisando sobre los avances de los trabajos en esa materia
y nos tocó la fortuna de ahí conocerla personalmente, y desde entonces la relación ha sido muy grata y recibiendo de ella todo el apoyo y el respaldo de nuestro instituto. Entonces, eso quería establecerlo para ir más allá de la formalidad de una persona que es muy reconocida a nivel nacional e internacional en el tema de los movimientos sociales que hemos venido impulsando con el doctor Martín Fierro desde hace algún tiempo. Formamos un espacio, un laboratorio de historia de los movimientos sociales que le ha dado mucho respaldo a nuestro director Marco Adame. Entonces, doctora, pues muy alegre, muy feliz de tenerla con nosotros. Dirigiéndome a nuestros alumnos, quiero decir que la doctora Ligia Tavera Fenollosa es socióloga con especialidad en sociología política por la Universidad de Yale de Estados Unidos. Es profesora e investigadora de Flaxo México, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y fundadora de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y directora de la revista Movimientos, en la revista mexicana de estudios sobre los movimientos sociales. Es coordinadora del Seminario de Investigación Actores y Procesos Contenciosos en América Latina de la Flaxo México y miembro del Seminario de Investigación Actores y Procesos Contenciosos en América Latina de la misma institución académica que es Flaxo. Miembro del Comité de Investigación de la Asociación Internacional de Sociología. Ha coordinado diversos proyectos de investigación sobre sus temas de interés: acción colectiva, movimientos sociales, política contenciosa. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran la de El enfoque de la movilización legal en el estudio de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta social en el texto coordinado por Guadalupe Olivier, el estado del conocimiento de los movimientos sociales en México, volumen 1. El texto Nuevos enfoques frente a viejos dilemas, la perspectiva acontecial en el estudio de las consecuencias políticas de los movimientos sociales en América Latina, y La tercera frontera minera en México, ofensiva extractivista y conflictividad social, publicada por la UAM Xochimilco. Nuevamente le doy la bienvenida y destaco también ese texto muy importante que se llama El enfoque de la movilización legal en el estudio de los movimientos sociales, tema que hemos venido trabajando porque justamente los movimientos políticos indígenas del estado de Guerrero, esa ha sido la vía, y ha sido muy importante entonces ahora conocer de su trabajo teórico, de encuentro teórico sobre este tema. Nuevamente sea bienvenida, doctora Ligia Tavera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Raúl. Y también quisiera entregarle la palabra al doctor Martín Fierro Leiva, su director del instituto, para que pueda expresar un mensaje a la comunidad universitaria. Su micrófono, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Adame Mesa, director del instituto, y dar estas gracias, repetidas gracias, por estos eventos académicos que se están realizando aquí en nuestro instituto, y en este marco, la invitación de la investigadora Ligia Tavera Peñalosa. Es un honor recibirla aquí en nuestras instalaciones virtuales del instituto,
dado que tenemos, ya comentó el doctor Raúl, un tiempo de conocernos cuando asistimos al primer congreso y afortunadamente ahí nos encontramos. Mariela está presente, parte de la formación de Flaxo, de la doctora Ligia, y además estamos, al final lo integramos a la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales. Sin duda alguna, el estudio de la acción colectiva en Guerrero es fundamental. Decimos, es un laboratorio el Estado de Guerrero. Prácticamente desde los años revolucionarios de los años 20 del siglo pasado, con los Escudero, primer municipio revolucionario aquí en Acapulco, pasando por el liderazgo de doctor Salazar con el movimiento del magisterial, hasta llegar prácticamente al movimiento popular en 1960 y la deposición del general Caballero Aburto, y continuó nuestros movimientos como el movimiento copero, cafetalero y el movimiento mundialmente conocido, el movimiento estudiantil de Ayotzinapa. Sin duda alguna tenemos mucha tela de donde cortar. Y toda mi gratitud a la doctora Ligia por haber aceptado estar con nosotros, que nos esté compartiendo en esta tarde conocimientos de toda la comunidad YEPA y en general a la comunidad universitaria y ciudadanos en general. Muchas gracias. Enhorabuena, doctora Ligia. Muchas gracias, doctor Martín. Y bueno, quiero entregarle la palabra, por supuesto, a nuestra invitada, a nuestra ponente, después de estas expresiones de reconocimiento y de afecto que se le tiene desde el instituto. Adelante, doctora Ligia. Muchísimas gracias, de verdad, por sus amables palabras. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este acto de inauguración, en un sentido, del segundo semestre académico de este año. Es un gusto muy especial y un honor también para mí impartir esta conferencia en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Como ya han señalado los doctores los doctores Fernández y Fierro, el doctor Raúl Fernández y el doctor Martín Fierro, ya hay una relación de un tiempo acá con el instituto de mi parte, y ha sido realmente muy agradable colaborar con ustedes y aprender también de la comunidad académica de Guerrero sobre una temática que, como ya lo decía el doctor Martín Fierro, es particularmente interesante, relevante, compleja en el estado de Guerrero por su larga trayectoria de movilización social, de impulso del cambio social desde abajo. Así que, bueno, es un honor realmente muy especial y con mucho cariño participar en esta conferencia como parte de las actividades para dar inicio a este semestre académico. Agradezco, por supuesto, al doctor Marco Antonio Adame Mesa, director del YEPA, por su amable invitación, a los doctores Raúl Fernández y Martín Fierro, y a la doctorante Mariela Cázares por su participación y su asistencia esta tarde a este evento. Espero que esta conferencia resulte de interés para los estudiantes de licenciatura y posgrado en Ciencia Política y Administración Pública. Elegí este tema de la relación entre movimientos sociales y derecho, no solo porque forma parte de mi agenda de investigación, no solo porque es un subtema o una sublínea de investigación dentro del estudio de los movimientos sociales que cada vez
genera más producción y atrae a un mayor número de estudiantes y de investigadores, sino también como una invitación a repensar algunas ideas y tesis muy extendidas sobre los movimientos sociales y la política contenciosa que, como espero mostrar, es necesario revisar. Nociones sobre la relación entre los movimientos sociales y el derecho en México y en América Latina, pero también ideas sobre las relaciones entre movimientos sociales y otros actores políticos, sobre sus decisiones estratégicas, sobre sus demandas, arenas de lucha y tácticas. Así pues, creo que la conferencia tiene entonces, bueno, un doble propósito, un propósito temático, pero también un propósito un poquito más amplio, que no se circunscribe al tema de los movimientos sociales y la lucha por la vía del derecho, sino también a implícitos o supuestos que han atravesado el campo de estudios de los movimientos sociales. En segundo lugar, opté por una mirada histórica con el propósito de situar en el tiempo la relación entre los movimientos sociales y el derecho. ¿Por qué? Porque estoy firmemente convencida en la utilidad que tiene para la comprensión, el estudio y el análisis de los movimientos sociales de la perspectiva histórica. En el tema particular que nos ocupa esta tarde, que es el tema de la relación entre movimientos sociales y derecho, que de entrada podría ser un tema para algunas personas que incite o que despierte curiosidad, porque parecería que son dos ámbitos de la acción colectiva, de la acción social que no se comunican. Vamos a ver que no es así y que hay vasos comunicantes muy interesantes y muy importantes. La mirada histórica nos va a permitir reconsiderar esta idea bastante extendida en el subcampo de estudio de la movilización legal, de la movilización del derecho por parte de actores colectivos, por parte de movimientos sociales, de que la reivindicación de derechos en la política contenciosa se percibe, es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos, digamos, 25 años, que está ligado para el caso de México y de América Latina a un conjunto de procesos de cambio político más amplio, como serían las transiciones a la democracia, las reformas al poder judicial que le han otorgado mayor poder frente al Ejecutivo y al Legislativo, y en el ámbito sociocultural por la apropiación del lenguaje de derechos por parte de la sociedad. Frente a este escenario de cambio sociopolítico que conformaría, para usar el lenguaje de los movimientos sociales, una estructura de oportunidad política y una estructura de oportunidad legal que facilitaría la movilización legal por parte de los movimientos sociales, vale la pena preguntarse, me parece a mí, si la movilización de recursos jurídicos por parte de los movimientos sociales en nuestro país, el enmarcamiento de sus demandas en el marco maestro de los derechos, y en particular de los derechos humanos, la participación de los profesionales del derecho en las organizaciones de los movimientos sociales, la combinación táctica de la acción directa con la movilización legal y la búsqueda de la reforma o promulgación de marcos normativos, es decir, en términos generales, el despliegue de la lucha y el accionar de los movimientos sociales en el campo jurídico, son fenómenos recientes en la historia de los movimientos sociales en México, o si, por el contrario, pueden rastrearse
todas estas dimensiones que he señalado, la participación de profesionales, el enmarcamiento, el uso de recursos jurídicos, etcétera, pueden rastrearse a periodos o momentos en la historia anteriores a las reformas y cambios políticos con los que comúnmente se les asocia en la literatura. Intentar dar respuesta a esta pregunta a partir de una revisión de la multiplicidad de organizaciones, colectivos, asociaciones, uniones, frentes, etcétera, que conforman el sector de los movimientos sociales en nuestro país, sería imposible. Por lo que opté por delimitar el caso de estudio al movimiento urbano popular, por dos razones. Una, porque el movimiento es uno de los movimientos sociales de más larga duración en la historia de nuestro país, cuyos orígenes se remontan al movimiento inquilinario de los años 20 del siglo pasado. Y otra, porque parte de mi trabajo de investigación ha estado centrado justamente en el movimiento urbano popular en la Ciudad de México. Me pregunto entonces si este movimiento inquilinario, precursor del movimiento urbano popular en la Ciudad de México, incluía dentro de su repertorio de acción prácticas, discursos, demandas y acciones vinculadas al campo del derecho, lo que por un lado demostraría que la movilización legal por parte de los movimientos sociales en nuestro país antecede a las reformas jurídico-políticas consideradas en la literatura como constitutivas de una estructura de oportunidades legales favorable, reconocida como un elemento que explica la movilización legal en México y en América Latina, en México en particular y en América Latina en general. Pero por otro lado, el estudio de este movimiento sirve como un pretexto o un referente empírico también para problematizar algunas de las opciones binarias en torno a las cuales se piensa, en términos generales, no la literatura especializada, pero en términos generales, a los movimientos sociales. Y me refiero a dicotomías o posiciones binarias como las siguientes: actores institucionales por un lado y actores no institucionales por otro lado. Por un lado tendríamos a los partidos políticos, a los grupos de interés, a las organizaciones políticas, y por otro lado a los colectivos, a los movimientos sociales, a las organizaciones barriales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una gran dicotomía, una primera gran dicotomía que ha estado presente en el campo de estudios de los movimientos sociales y, en términos generales, en la apreciación pública que el ciudadano común tiene con respecto a los movimientos sociales. Por otro lado, otra gran dicotomía vinculada con la primera es la de la acción institucional o convencional, por un lado, y la acción no institucional, acción de protesta, acción colectiva, por otro lado. Y en términos organizacionales, los movimientos sociales estarían de un lado y las organizaciones políticas del otro. Estas dicotomías, como veremos, como intentaré mostrar en esta charla, deben problematizarse, pues no corresponden a la realidad empírica que observamos en nuestro país desde principios del siglo pasado. Entonces, estos son los dos objetivos que quisiera desarrollar en esta charla y que me gustaría mucho que en la sesión de preguntas y respuestas, en la sesión de comentarios, fueran, digamos, detonantes de su participación. Paso ahora al caso concreto. El movimiento urbano popular
nace, como decía, en los años 20 del siglo pasado con el movimiento inquilinario, un movimiento de carácter nacional que se desarrolló entre los años 22, 25, en un número importante de ciudades a lo largo del territorio nacional, y que tuvo como detonante una acción directa llevada a cabo por mujeres en el puerto de Veracruz, en particular por trabajadoras sexuales que sacaron sus colchones a la calle como protesta por el alza y el costo de la renta de los cuartos en donde trabajaban. Este fue, digamos, la primera acción directa en una secuencia de acciones directas que se desarrollaron en los años siguientes, no solo en Veracruz, sino en otras ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México. Muy rápidamente el movimiento se organiza en un sindicato. Como sabemos, las formas organizacionales que adquieren los movimientos están situadas históricamente. Si en la década de los 80s la forma organizacional imperante en el sector de los movimientos sociales fueron las coordinadoras, en estos años la forma organizacional, entre otras, una de las formas organizacionales es el sindicato. Entonces, rápidamente se organiza un sindicato revolucionario de inquilinos que fue liderado principalmente por anarquistas y en menor medida por socialistas y comunistas. Y aquí empezamos a ver un primer elemento que después se repite en muchos otros movimientos, que es la participación de cuadros políticos, de miembros de organizaciones políticas en los movimientos sociales. Este movimiento, ya decía, tuvo desde sus inicios un componente jurídico muy importante, en términos tanto de su repertorio de lucha como de sus demandas. El primer elemento es la articulación de las aspiraciones y reivindicaciones de los inquilinos a través del discurso de los derechos. Los inquilinos enmarcaron sus demandas en el derecho a la huelga, que se expresó en la suspensión de los pagos de las rentas. Quienes participaron en este movimiento colgaban, por ejemplo, afuera de sus viviendas, unos cartelitos y unas banderas rojinegras, unas banderas de huelga, en las que se decía, en las que escribían, en las que se señalaba: Sindicato de Inquilinos del Distrito Federal, estamos en huelga, no pagamos renta. Al mismo tiempo que se van a la huelga, suspenden en forma conjunta el pago de sus rentas con el fin de obtener, por un lado, mejoras a las viviendas por parte de sus propietarios. Por otro lado, la disminución o la eliminación de las fianzas tan altas que se pedían en los contratos de arrendamiento. Y con el objetivo también, claro, de que se redujeran las rentas. Esta acción de huelga inquilinaria se complementó con una acción directa. Los inquilinos realizaron marchas y movilizaciones en las calles de muchas ciudades del país, llegando a congregar a más de 15,000 participantes. Además, se organizan acciones colectivas para impedir los desahucios
y se toman vecindades y casas abandonadas que se reparan y se ponen a disposición de nuevos inquilinos. Además de este conjunto o de este repertorio de acciones, el movimiento ejerce presión para el cambio legal. Se presentan proyectos de ley y demandas de reforma de las leyes inquilinarias existentes. En la Ciudad de México, el Sindicato de Inquilinos del DF presenta a la Cámara de Diputados, por ejemplo, un proyecto de ley inquilinaria en diciembre de 1922. Ante la presión ejercida por los inquilinos en los diversos estados de la República, un conjunto de gobiernos estatales expiden leyes inquilinarias. Entre el 24 de abril de 1921 y el 29 de mayo de 1925, se expiden leyes en materia inquilinaria en los estados de San Luis Potosí, de Nayarit, de Zacatecas, de Veracruz, de Yucatán, de Aguascalientes, de Campeche y en la Ciudad de México. El movimiento inquilinario genera rápidamente un contramovimiento, que eso también lo hace muy interesante, no solo en términos de la movilización legal, en donde la literatura ha registrado esta dinámica de movimiento contra movimiento en la arena, que despliega tanto el movimiento como el contramovimiento su lucha en la arena legal, el movimiento a favor del derecho de las mujeres por decidir con respecto al aborto, y el contramovimiento que genera el movimiento es uno de los casos emblemáticos en el estudio de la movilización legal en clave de movimiento y contramovimiento. Aquí tenemos otro, ¿no? Entonces, por un lado, mientras que los inquilinos cuelgan la bandera en sus casas y manifiestan su oposición al pago de las rentas, los casatenientes, quienes arriendan las viviendas, reparten volantes en los que se lee: si usted es inquilino, es una persona sensata, no debe sindicalizarse. Así como los inquilinos se organizan en un sindicato, los propietarios de las viviendas se organizan y forman la Liga de Defensa de Propietarios. Y así como los inquilinos recurren al Poder Judicial para dirimir este conflicto en torno a las rentas y a los desalojos, los propietarios también recurren al Poder Judicial específicamente para pedir el desalojo de los inquilinos, a lo que los inquilinos respondían con la reinstalación de los habitantes de la vivienda, respaldada por el sindicato en una secuencia de acciones y reacciones por parte del movimiento y del contramovimiento. Para mediados de los años 20, y por razones diversas, entre las que se destaca la creciente represión por parte del Estado, combinada en el caso particular del Distrito Federal, con pugnas, escisiones y divisiones entre los distintos bloques políticos alrededor de los cuales se había articulado el movimiento se repliega y se acuerda depositar las rentas en los juzgados para impedir los desalojos. En lo que respecta a las leyes promulgadas, la mayoría de estas fueron derogadas y en el caso de la Ciudad de México, la iniciativa de ley fue frenada y congelada por el presidente Álvaro Obregón. En su lugar, la regulación jurídica entre propietarios e inquilinos se trasladó al Código Civil de cada estado.
La historia del movimiento inquilinario de los años 20 se puede interpretar como una ilustración de una situación en donde los actores confrontan una problemática social central en la vida de las ciudades, como lo es la cuestión inquilinaria. Confrontan esta problemática mediante el uso continuo del derecho, respaldado por movilizaciones directas. Esta huelga inquilinaria, este movimiento inquilinario de 1922 a 1925, muestra cómo el derecho está en el centro de la lucha social. En este caso, lo que define al movimiento es el conflicto entre el proletariado urbano y los cazatenientes. Pues los obreros, por ley, tenían derecho a obtener una vivienda por parte de sus empleadores. Además de desplegarse en las calles, el conflicto se traslada a los tribunales, además de las marchas, de las manifestaciones, de las expresiones de protesta, que por cierto, no lo dije antes, pero el contramovimiento también despliega acciones directas. Los arrendadores también salen a las calles a protestar, pero bueno, además de desplegarse en las calles, el movimiento y el contramovimiento, el conflicto se traslada a los tribunales y tanto inquilinos como arrendadores recurren a ellos para lograr sus reivindicaciones y asegurar sus derechos. Esta movilización legal obligó al Estado mexicano a intervenir en el conflicto en su rol de mediador y a promulgar nuevas leyes que protegieran los derechos de los inquilinos. Sin embargo, como señalé antes, en algunos estados, aunque tuvieron en algunos estados una vida un poco más larga, en la mayoría de los estados finalmente fueron derogadas. Esta movilización legal emprendida, o esta combinación táctica que incluía la movilización legal, además de la acción directa, emprendida por el movimiento inquilinario de principios del siglo pasado, estuvo directamente vinculada con la participación de líderes y activistas políticos cercanos, sobre todo, al anarcosindicalismo. Esto muestra que las relaciones entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas son mucho más fluidas y dinámicas que lo que generalmente se piensa, sobre todo desde la ciencia política. Muestra también que la construcción de la acción colectiva interviene en una multiplicidad de actores. Los agraviados, otros actores como los cuadros de organizaciones políticas más formales, además de actores sociales que brindan apoyo y solidaridad en su participación como simpatizantes y adherentes. Nuevamente, lo que vemos son vasos comunicantes entre distintos actores con niveles de organización y de institucionalización distinta que se despliegan desde ámbitos políticos y sociales y que confluyen en los movimientos sociales. Como ya se vio, el movimiento incluye dentro de su repertorio tanto acciones convencionales, institucionales, como acciones directas. No es el repertorio de acción el que define un movimiento, sino el conflicto, como ya lo decía Alain Touraine. Y la resolución del conflicto en el caso del movimiento inquilinario y para el tema que nos ocupa esta tarde, busca resolverse no solo en las calles, sino también en los tribunales. Así pues, los adversarios buscan la resolución del conflicto por diversas vías. La ley como instrumento de lucha no es algo nuevo en nuestro país. Los movimientos sociales optan por las vías institucionales para avanzar sus reclamos y demandas desde al menos principios del siglo pasado. No son las nuevas oportunidades políticas y legales creadas por los procesos de democratización, por la consolidación del Estado de Derecho y las reformas constitucionales y judiciales las únicas que explican el auge de la movilización legal en nuestro país y en la región. Existe una larga historia
del uso de la ley como instrumento de lucha, de la cual da cuenta el movimiento inquilinario de los años 20 en México. Es importante conocer esta historia y preguntarse, por ejemplo, acerca de las rupturas y continuidades, en este caso, al interior del movimiento urbano popular, de este tipo de movilización legal. Los aprendizajes que se transmiten de un movimiento a otro y que se expresan, por ejemplo, años después, en las formas en las que se impiden los desahucios y los desalojos en la Ciudad de México por el movimiento urbano popular, para dar solo un ejemplo. La charla de hoy buscaba, por un lado, problematizar esta idea extendida de la movilización legal como un fenómeno relativamente reciente, ligado a estos procesos de cambio más macro, más estructural a los que he hecho referencia, y buscaba de paso también problematizar algunas de las dicotomías tajantes que oponen, oposiciones binarias que colocan a los movimientos sociales, digamos, de un lado de la dicotomía y a la política institucional y sus actores del otro lado, lo que impide ver los vasos comunicantes, las distintas relaciones que existen entre, digamos, ambos componentes de estas dicotomías a las que hice referencia al inicio de esta charla. Esos son, digamos, los dos grandes mensajes que esta plática busca transmitir y que espero que sean, digamos, detonantes de una conversación en los minutos que nos quedan de esta transmisión. Agradezco nuevamente al IEPA, a sus autoridades, a su cuerpo académico por su amable invitación y espero que resulte interesante para sus estudiantes. Muchas gracias y feliz inicio de semestre. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ligia Tavera, por su participación y además por esta conferencia pues nutrida de una serie de reflexiones que nos permiten también replantearnos nuestra visión de los movimientos actuales en México, que están vivos y que están obviamente interactuándose en el día a día. Le daré la palabra al doctor Raúl Fernández Gómez con la finalidad de que pueda coordinar y dirigir esta sesión, esta ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Muy interesante y puntual la exposición de la doctora Ligia, que realmente nos permite ver una dimensión del estudio de los movimientos sociales que estaba un poco pues escondida en nuestros análisis, pues por la misma tradición de la teoría de la lucha de clases que genera este movimiento. Sin embargo, me parece que también abona una cuestión, que es que los movimientos sociales son expresiones de una tipo de organización social, y que, como lo señalaba el maestro Turén, son quienes le dan vida al sistema, ¿no? Y me gusta mucho porque a mí se me venía a la mente también la historia del movimiento obrero, porque el movimiento obrero, su institucionalización, su alianza con las fuerzas del Estado, de la Revolución, pues le dieron los derechos que quedaron asentados en la Constitución,
y después todo un andamiaje jurídico para que las protestas que antes eran fuera de las instituciones, las huelgas, todo, se va a institucionalizar y se va a generar un espacio de negociación y de uso del derecho, muy importante también. Pero me gustó porque el ejemplo que usted seleccionó tiene que ver con otro perfil ciudadano, ¿no? Porque digamos, el movimiento obrero tiene esta historia central en el caso de la negociación jurídica, lo que se refiere al contramovimiento de los propietarios. Me imagino que también se da esa respuesta de organización, de movimiento, de cómo las instituciones en esos momentos en los que los grupos triunfantes están rehaciendo las instituciones, y que si se hubieran sentido seguros, si hubieran tenido anclaje, pero este movimiento, digamos, los propietarios no tenían ese anclaje, por eso se vieron obligados a establecer esta movilización directa. Le comentaba hace un momento de cómo en nuestro estudio de los movimientos sociales en Guerrero y en el ejercicio de las luchas, digamos, políticas, en el caso de Ayutla, que ya hay bastantes análisis, pues la vía que definió esto fue la vía de la lucha jurídica con instancias nacionales, regionales, internacionales. Y yo en esos momentos recuperaba, para empezar a avanzar sobre esta mirada, esta dimensión, el concepto de intelectuales orgánicos. Yo hablaba con algunos de los juristas que llevaron el caso, de la importancia incluso de sus escritos, de la experiencia que habían vivido. Y de repente, como un primer recuerdo, dije, pues los intelectuales orgánicos del movimiento, ¿no? Porque no solamente son los dirigentes políticos, sino que son estos dirigentes que tienen la participación y que juegan un papel fundamental, ¿no? Han llegado algunas preguntas para usted, doctora. Mildred Montserrat Rodríguez, que es estudiante de la UAGRO de la licenciatura en educación, de ciencias de la educación, señala que es una conferencia importante porque la perspectiva histórica fue sin duda la primera aproximación teórica y académica al estudio de la comunicación social. Es una afirmación. Le voy a comentar las otras dos para que usted pudiera darnos su comentario. Christopher Escobar, que es estudiante de nuestro instituto de tercer semestre, dice: visto los antecedentes de los movimientos sociales a lo largo de la historia, en la actualidad, ¿qué necesita un movimiento social para poder ser visto o tomado en cuenta por las autoridades correspondientes? Ronaldo García
Dice, tengo una pregunta para la doctora Ligia. ¿Son o no son los normalistas de Ayotzinapa un movimiento social? ¿Debe o no desaparecer la escuela normal por las formas de acción política que hacen sus estudiantes, como lo piden algunas personas que recaban firmas para este fin? Y Siddhartha González, que es estudiante de turismo, pregunta, ¿existe algún cambio significativo con respecto al patrón de comportamiento de los movimientos sociales en el marco del derecho? Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl, por sus observaciones, por sus comentarios y, por supuesto, muchas gracias a las y los estudiantes que nos hicieron el favor de mandarnos sus preguntas. Ciertamente, como lo señala usted, doctor Raúl, este movimiento, voy a empezar por ahí, este movimiento inclinario de los años 20 tiene lugar en un momento muy particular en la historia de nuestro país, en un periodo postrevolucionario en el que, como usted bien señaló, se están rehaciendo las instituciones. Puedo comentar dos cosas al respecto. En términos, digamos, en términos del estudio de la movilización y las condiciones, o para usar el lenguaje, y las oportunidades políticas y legales que existían en los años 20 y que existen después y que son las que se retoman en la literatura, con las transiciones y sobre todo en México con las reformas al Poder Judicial de 1994 y las subsecuentes, etcétera, son, sí, momentos particulares en la historia y en la construcción de instituciones en nuestro país, y sería interesante y es importante tener eso en cuenta porque matiza la particularidad del argumento de que la movilización legal en México se da como consecuencia de una estructura de oportunidad política y legal particular. Lo matiza, lo pone en perspectiva histórica, pero al mismo tiempo refrenda la idea de, digamos, para decirlo rápidamente, de un contexto sociopolítico particular y su importancia para entender estos procesos. Ciertamente después los propietarios ya construyen un anclaje muy fuerte y el problema inquilinario persiste, pero no se ve la lucha desde los propietarios de la vivienda en el mismo campo que se vio con el movimiento inquilinario. No salen a las calles, etc. La particularidad de este movimiento, y por eso resulta tan atractivo, es que el carácter social de quienes participan es muy particular, ¿no? Y eso, claro, si uno habla del movimiento campesino, del movimiento obrero, sobre todo, se dará cuenta que algunas de estas discusiones no son tan centrales, pero para este tipo de movimientos adquieren una centralidad muy importante debido al carácter social. Yo creo que para el caso de Guerrero sería sumamente interesante introducir dentro de la agenda de investigación este tema de la movilización legal. Creo que tienen experiencias muy relevantes que podrían aportar mucho tanto a nivel empírico como a nivel teórico. En el caso de Ayutla y la figura de los intelectuales orgánicos, podría establecerse un diálogo muy interesante con un concepto central en esta discusión, que es el concepto de la estructura de apoyo, que es demasiado anglosajón y que creo que debe revisarse para el contexto mexicano y latinoamericano, y una salida podría salir esta
esta salida construida desde otra perspectiva, desde otra teoría social, que es la de los intelectuales orgánicos. Muchas gracias por sus comentarios. Paso ahora a contestar las preguntas de quienes amablemente las enviaron por el chat. Mildred, ¿qué necesita un movimiento social para ser visto y tomado en cuenta por las autoridades? Se necesitan varias cosas. Se necesitan condiciones estructurales que tienen que ver con el tipo de régimen, porque no quieres que el movimiento sea visto, pero sea reprimido, ¿no? Se necesita un régimen mínimamente democrático. Se necesita por parte del movimiento varias cosas. Ayuda mucho en marcar las demandas en un discurso que en la sociedad y en el momento en el que se desarrolla el movimiento ya cuente con cierta legitimidad. Uno de esos marcos maestros es el discurso de los derechos humanos. En la medida en que un movimiento enmarque sus demandas en ese marco maestro ya legitimado, tendrá más probabilidades de conseguir simpatía, adherentes y de ser escuchado, porque, como se dice en la literatura, va a resonar más. Se necesita visibilidad, se necesitan números, se necesita expresión de la conformación de un número importante, de un colectivo, de una presencia pública de peso, que movilice, que haya una movilización que sea en algún punto disruptiva. Sidney Tarrow señala que el poder del movimiento está en su capacidad de disrupción. La gente por el otro lado se molesta, que toman las calles, que cierran el periférico aquí en la Ciudad de México, que hacen un plantón, pero esos son los recursos que tienen quienes no tienen acceso a otros recursos para hacer que sus demandas sean escuchadas. Se necesita también una capacidad para negociar, una capacidad para entablar cierto diálogo y cierta negociación de carácter político. Y eso no siempre es posible, porque existen dentro de los movimientos, o pueden existir grupos o subgrupos que rechazan cualquier tipo de negociación y entonces eso hace más difícil que sean tomados en cuenta. La relación con los medios de comunicación antes era mucho más importante. Ahora, con las redes sociales y la posibilidad de que el movimiento mismo y sus activistas, sus participantes generen información, comuniquen, informen acerca de la problemática que buscan resolver a través de la acción colectiva, acerca del conflicto en el cual están inmersos, ha dejado de ser tan importante, pero se ha trasladado a los medios y a las redes digitales. La comunicación también es importante. La organización, ya dije, el discurso, el enmarcamiento, la organización, el tipo de liderazgo, etcétera, son un conjunto de componentes que contribuyen a que un movimiento se construya, porque el movimiento no es un dato, es un sistema de acción multipolar, y uno tiene que explicar cómo se llega a conformar ese actor colectivo en un espacio donde hay oportunidades, pero también hay restricciones, ¿no? Bueno, te contestaría eso, Mildred. Espero que te sea útil la respuesta. La pregunta con respecto a Ayotzinapa y al movimiento de Ayotzinapa. Es interesante. De manera reiterada escucho en mis alumnos la pregunta, pero bueno, ¿es un movimiento social o no es un movimiento social? Hay una gran preocupación por meter en una cajita aquello que está sucediendo en la realidad y decir, eso no es un movimiento social. ¿Por qué es importante esa pregunta? Más bien, veamos qué está detrás, qué está expresando, qué conflicto
está expresando esa expresión colectiva, ¿no? Más allá de decir eso no es y de clasificarlo. Con respecto a... no todos los actores tienen las mismas vías institucionales para expresar sus demandas. La acción colectiva es costosa en términos de tiempo, de recursos, de organización, pero me parece a mí es indispensable porque no todos los actores institucionales, partidos, organizaciones, etcétera, resultan un canal de agregación, de construcción de demandas de la sociedad que requieren de otros actores y de otras vías para su expresión. Pasar o sostener que debido a su accionar debe desaparecer una institución de educación, sigue esa misma línea, ¿no? Que yo personalmente no comparto. ¿Cuál es la tercera pregunta? Ya se me olvidó, doctor Raúl. No sé si entendí la última pregunta. Cambio de significado con respecto a los movimientos sociales en el marco del derecho. Si nos pudiera especificar mejor la persona a qué se refiere con cambio de significado, sería útil. Y no sé si estoy olvidando una pregunta, me disculpo por ello. Perdón, la última pregunta es: ¿existe algún cambio significativo con respecto al patrón de comportamiento de los movimientos sociales en el marco del derecho? Ah, ok. Esa es la pregunta, doctora. Entiendo, creo que ya la entendí. Bueno, el siguiente paso en este proyecto de investigación es identificar justamente las rupturas y continuidades en la movilización legal de los movimientos sociales. Todavía no tengo una respuesta. Sí te puedo decir, por ejemplo, que el amparo como recurso jurídico sigue siendo un recurso muy empleado por los movimientos sociales aquí y en otras latitudes. Con el corralito en Argentina se vino una avalancha de amparos, ¿no? Por ejemplo. Pero seguramente hay otros recursos jurídicos que en la actualidad se usan más, como el litigio estratégico, que en los años 20 todavía no aparecía, digamos, como parte del repertorio de movilización legal de un movimiento. Entonces, el litigio estratégico como algo nuevo y el amparo como algo que continúa, como un recurso jurídico que continúa siendo utilizado por los movimientos sociales. Bueno, señor. Es. Sí, muchas gracias. Señor director, son las preguntas que enviaron nuestros alumnos. Entonces, muy bien. Perdón, Raúl, ¿me daría espacio para hacerle una pregunta a nuestra ponente, de favor? Sí, claro. Adelante, maestra Mariela. Bueno, doctora Ligia, en principio comentarle que me da mucho gusto tenerla en el instituto. Bienvenida nuevamente y qué grato es escucharla hablando sobre movimientos sociales, que sin duda alguna usted es la especialista en esta cuestión. Mi pregunta va encaminada con respecto a la resolución de las demandas. Como usted ya bien lo señalaba, los movimientos sociales recurren a la movilización legal para poder presentar sus demandas. La pregunta aquí es, a partir de esta exploración que usted ya ha hecho de distintos casos empíricos sobre cómo estos movimientos hacen uso
de la movilización legal. Y la pregunta es, ¿qué tanto ha contribuido en la resolución de sus demandas esta estrategia de recurrir a la vía legal? Gracias. Muchas gracias, Mariela. Un gusto estar aquí nuevamente. Los resultados son, básicamente, reformularía la pregunta diciendo, ¿qué tanto contribuye al éxito de un movimiento social emplear la movilización legal? El registro empírico nos muestra una diversidad de resultados muy amplia. Hay casos en donde legalmente el movimiento gana y, sin embargo, el proyecto extractivista, que está en el corazón del conflicto, continúa. Hay casos en donde el movimiento, para seguir con esa temática de los movimientos contra proyectos extractivistas, hay casos en donde el movimiento logra, a través de la vía jurídica, detener el proyecto. Hay casos en donde el movimiento anticipa una derrota en los tribunales a nivel nacional, pero es un requisito jurídico para escalar la lucha a un tribunal internacional. Y entonces, aún sabiendo que va a perder, se lleva a cabo la lucha. Hay otros casos en donde, a pesar incluso de la desconfianza con respecto al sistema de justicia en nuestro país, se opta por una combinación estratégica que incluye la movilización legal para dar visibilidad al movimiento, para colocarlo, digamos, en la arena pública y sí, para darle visibilidad, que es un elemento importante para que sea tomado en cuenta. Entonces, hay un abanico de situaciones y de escenarios que van desde ganar perdiendo, perder ganando, perder a nivel nacional pero ganar a nivel internacional, perder pero ganar en términos simbólicos o incluso en términos de continuidad del movimiento, porque como los procesos legales tienen su propio ritmo y su propio proceso, valga la redundancia, eso ha permitido a movimientos muy pequeños con una base muy restringida permanecer en el tiempo. Entonces, es un abanico, Mariela. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Muchas gracias nuevamente a usted, doctora Ligia, a la profesora Mariela, a los profesores que me acompañan, al doctor Raúl Fernández Gómez, al doctor Martín Fierro. Palabra como última actividad de este encuentro al doctor Martín Fierro, subdirector del Instituto del YEPA-IMA. Esta actividad de reiterar nuestro agradecimiento y nuestra disposición de colaboración en futuros proyectos académicos, en colaboración, por supuesto, con la doctora Ligia. Muchísimas gracias nuevamente. Doctor Martín, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Mesa. Como dijera nuestro guía intelectual en la ciencia política, Giovanni Sartori, esta actividad obviamente rindió sus frutos. Rindió definitivamente sus frutos. Gracias. Estamos muy agradecidos. En lo particular, hay temas que nos sirven ya como un sustento de la meta de investigación aquí en Guerrero, como reconocer a los movimientos sociales como todo un sistema multireferencial, dice la doctora, multipolar, muy complejo porque en él inciden organizaciones ya formadas, con liderazgo ya formados, pero también inciden personas totalmente libres, incluso están en desacuerdo con el propio camino que toma el movimiento. Esa es una parte, y el uso de la ley como un instrumento en el imaginario colectivo del movimiento de Lucho Cabañas y ante la formación del Partido de los Pobres,
realmente no era esa la idea de tomar las armas, de hacer uso de las armas. Lo que inició por la defensa de los bosques, por la defensa de demandas de grupos campesinos, encabezando el profesor Lucio Cabañas, todas esas demandas, de demandas rurales, demandas populares, y todo estaba en el marco de la ley, es de respetar la constitución política de nuestro país. Otro caso también muy que podemos ver así, muy significativo del uso de la ley como un instrumento de lucha, el caso de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán. Ellos llevaron su movimiento de la parte legal y lo llevaron hasta tribunales internacionales. En este caso, en Costa Rica, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte, y se triunfó. Y generosamente los premios que han recibido lo han llevado a la sierra para la reforestación. El caso de Valentina Inés también, el caso de Rosendo Radilla, que fue un caso de una lucha intensa para que llegaran a la corte, pero todo un proceso legal. Y estaba pensando cuando la doctora nos hablaba de siempre identificar al oponente, de siempre hay contramovimiento. En este caso hablamos de la identidad. Me está hablando de Alan Turing, el doctor Raúl fue su profesor, cuando habla de la tríada de identidad, oposición y totalidad. Finalmente, doctora, usted nos decía, la sociedad civil en general, porque no somos mercado, no somos élite económica, ni somos élite política, somos sociedad civil, únicamente tenemos el uso de la voz. Y ese uso de la voz, recordemos a Albert Einstein, decía, va desde un murmullo hasta una medida de explosión. Yo con esto, doctora, agradecer infinitamente a nombre del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, a nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero y a nombre de la academia, agradecer su presencia, su participación y este gran apoyo, esta apertura de inicio del semestre. Con esto creo damos un buen inicio. Es un Muchas gracias. momento. Muchas gracias y aprovecho para inaugurar este evento que, como dije al principio, rindió sus frutos, siendo la 1:18 minutos, queda clausurado este de los primeros trabajos que se van a realizar en todo el semestre y en todo el año escolar. Muchas gracias. Otra vez, doctora. Muchas gracias, doctor. Director, muchas gracias, doctor Raúl. Muchas gracias a Mariela y a todos los participantes. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen inicio de... ¿Ya estamos fuera? Aunque creo que ya no nos han avisado.